a todas. Qué bueno que nos acompañan hasta ahora en la segunda semana de Acción Ambiental y Climática. Para cerrar, bueno, antes esperemos que estén disfrutando tanto como nosotras estamos disfrutando llevarles todas estas pláticas a ustedes. Y bueno, ya para cerrar el segundo día de la semana, tenemos una charla muy interesante y que la verdad a mí en lo personal me emociona mucho, porque pues no se suele hablar acerca de eso. Entonces, esta plática nos las va a dar Diego de León Segovia con el título de La comunidad LGBT ante la emergencia climática. Y bueno, les voy a presentar a Diego. Diego de León es actualmente director para el cambio climático en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí ayuda a coordinar las actividades cotidianas relacionadas con las negociaciones climáticas y el seguimiento con los principales interesados. También tiene una amplia experiencia en consultoría en la implementación delta a nivel local, habiendo trabajado para el asesor urbano del secretario general de la ONU, la red de ciudades Cómo Vamos en Colombia y el Centro de Columbia para la Inversión Sostenible, entre otros. También se desempeñó como director de Asuntos Exteriores del Estado de Jalisco y estudió su maestría en prácticas de desarrollo en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, CIPA, de la Universidad de Columbia, y su licenciatura en Relaciones Exteriores, en Relaciones Internacionales, perdón, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y bueno, estamos muy emocionadas por tenerte aquí, así que te cedo la palabra. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todo el equipo, Paola, Vanessa, Rogelio, de verdad, muchas gracias por su invitación. La verdad es que justo platicamos un poquito antes de empezar la charla de que me da mucho gusto que ya haya jóvenes científicos y mayormente mujeres organizando estos conversatorios que creo que los he estado siguiendo en estas últimas 2 semanas y de verdad felicitarlos por la excelente labor que están haciendo de traer temas muy relevantes pues para todo el público en general, y que además sea de una manera accesible y vaya, orientado a un público diverso. Entonces eso de verdad que lo agradezco y lo felicito porque no es común y sí hay que aplaudir y apoyar mucho este tipo de iniciativas. Bueno, ya me presentaron, yo soy Diego de León, vaya, uso varias cachuchas, pero el día de hoy principalmente quiero platicarles y estar aquí con ustedes, más que nada como coordinador general del proyecto de Queers for Climate, una iniciativa que surge en septiembre del año pasado, la cual busca justo ayudar a profundizar en el conocimiento, pero sobre todo en la acción que esté relacionada con la intersección entre la población queer o LGBTQ+, y la acción climática, ¿no? Quisiera empezar un poco de decir, bueno, cómo surge esta idea. Y bueno, la idea surge justo en la cumbre de acción climática del secretario general que se lleva a cabo en septiembre del año pasado, en donde justo, bueno, el secretario general sale y dice, no estamos en línea con las metas del Acuerdo de París. De hecho, actualmente la reducción de emisiones que se lograría gracias a las contribuciones nacionalmente determinadas nos pondrían en una trayectoria que limitaría el aumento de la temperatura a solo entre 3 y 4 grados centígrados, lo cual eso a final de siglo. Entonces, si llegáramos a tener ese aumento, realmente sería muy difícil poder seguir manteniendo a la humanidad tal y como se conoce. Incluso podríamos enfrentar una extinción masiva. Entonces, bueno, pues eso es totalmente insostenible. Entonces, pues hay que acelerar, hay que aumentar la ambición, acelerar la acción, aumentar la ambición, de manera que pues efectivamente logremos mantener el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados y deseablemente a 1.5. Recordemos que desde 1960
la temperatura promedio ha aumentado 1 grado centígrado. Entonces, en realidad lo que estamos hablando de, cuando hablamos de limitar el aumento de la temperatura a finales de siglo a 2 grados, en realidad queremos evitar que haya un aumento adicional de 1 grado, porque o sea, ya el aumento ya se dio en 1 grado. Entonces, y cada vez los cambios en el clima global pues van a ser mucho más rápidos y fuertes, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que realmente acelerar el paso si es que queremos seguir pues, existiendo, ¿no? Entonces, bueno, se llama a los países, y muchos países reaccionan, particularmente en Europa, en algunos países asiáticos, de América Latina también hay una respuesta positiva, pero insuficiente. O sea, la realidad es que los países, no, sobre todo los principales emisores de gases de efecto invernadero, no muestran o no dan señales claras de que quieran aumentar la ambición. Entonces, son los gobiernos subnacionales, las empresas, pero sobre todo la sociedad civil, quien realmente toma el liderazgo y dice, bueno, si tú no lo haces, nosotros lo vamos a hacer. Y es cuando surgen líderes como Greta Thunberg, que pues son los que dicen, es que si a ti no te importa, es porque pues tú ya contaminaste, tú ya hiciste lo que tienes que hacer, pero ¿qué me estás dejando a mí, no? ¿Qué estás dejando a mí y a mis compañeros y a las generaciones futuras, ¿no? Entonces hay este movimiento, surgen movimientos también como Friday for Futures y toda serie de actividades y de acciones que surgen de la sociedad civil para obligar y forzar a los gobiernos a que tomen una actitud mucho más proactiva y que efectivamente eleven sus niveles de ambición, ¿no? Entonces, en ese movimiento a mí me surge una duda, y es, bueno, y yo como un joven que se identifica como homosexual, pues ¿dónde quedo, no? ¿Y dónde queda mi comunidad, no? La comunidad LGBT más. Y justo es cuando me doy a la tarea de investigar un poco de, pues, primero cómo nos afecta y cómo nosotros podemos contribuir, y me doy cuenta que si bien hay muchos esfuerzos, pues realmente son esfuerzos que no necesariamente están coordinados, y además que hay un profundo desconocimiento sobre justo la intersección entre estas dos agendas, que, como vamos a hablar un poco más en la plática, no están tan distantes como uno creería que podrían estar. Entonces, justo inspirado por eso y viendo la necesidad real de que se necesitaba un espacio en donde convergieran estas dos agendas, es que se crea Queers for Climate, justo como una plataforma principalmente digital, en donde a través de varias actividades, pues se profundiza el conocimiento sobre la intersección entre los derechos y las personas LGBT y el cambio climático, ¿no? Y la acción climática en general, aunque con el paso del tiempo hemos visto una creciente demanda no solo por ver los temas de cambio climático, sino de otros temas también relacionados con temas de desarrollo ambiental, como son la pérdida de biodiversidad, el acceso al agua limpia, la producción de energías limpias, etcétera, ¿no? O sea, cada vez nos llegan más preguntas y nos piden, pues, que no solo nos concentremos en temas de cambio climático, sino que también veamos la agenda ambiental en general, ¿no? Entonces, pues ha sido un camino que ya el próximo mes pues ya estaremos cumpliendo 1 año, y que si bien ha sido un avance no tan rápido como a mí en lo personal me gustaría, y lo reconozco porque pues sí, a veces dar seguimiento a ese tipo de iniciativas sí requiere mucho tiempo y de mucha dedicación, y a veces por mi trabajo, por muchas otras cosas, pues es difícil, pero no sin decir que sí estoy satisfecho con lo que se ha logrado, y me da mucho gusto en este espacio compartirles un poco, bueno, además de qué hacemos y qué buscamos hacer, también de qué hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, sin más, paso a la primera diapositiva. Bueno, ¿cuál es la misión de Queers for Climate? Pues justo buscamos catalizar, ser un catalizador de un movimiento mucho más amplio. Sabemos que los temas, como ya les mencionaba, no solo se limitan al cambio climático, sino que hay muchos otros temas dentro de la agenda
de medio ambiente global que requieren de acciones puntuales y de que la sociedad tome un rol mucho más activo para justo pues motivar una acción por parte de los gobiernos y del sector privado mucho más ambiciosa. Pero también lo que hemos visto es que, o sea, si bien los problemas, o sea, bueno, la participación de la población LGBT más es importante, pues obviamente no estamos aislados, sino que operamos en una sociedad donde hay muchas poblaciones, muchos tipos de poblaciones, todas con diferentes grados de vulnerabilidad, y que si permanecemos trabajando de manera aislada o solamente en los temas que nos atañen particularmente a nuestra población, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, es importante no solo buscar el apoyo de la propia comunidad LGBT, sino también de otras poblaciones como son las personas con discapacidad, las mujeres, los pueblos indígenas, porque al final, o sea, los problemas son comunes, y por lo tanto todos también tenemos ciertas responsabilidades comunes que de no trabajar de manera conjunta, pues difícilmente vamos a poder tener resultados efectivos, ¿no? Entonces, justo a eso es con lo que me refiero con un movimiento que, por un lado, por supuesto, genere mayor conciencia, tanto al interior de la comunidad LGBT, en donde por diferentes circunstancias no necesariamente hemos tomado los temas ambientales como un tema prioritario dentro de la agenda LGBT, más, pero también hacia el exterior de hacer que la gente, sobre todo los tomadores de decisión, entiendan por qué es importante vincular los temas y que las políticas o las acciones que generen, pues justamente tengan un impacto positivo también para nuestras poblaciones. Y por supuesto, y ahí es la segunda parte, que es lo de aumentar la visibilidad y desestigmatizar. Si bien somos digamos, también a nosotros nos afecta el cambio climático, y ahorita vamos a hablar un poco más de cómo nos afecta, también somos actores de cambio, ¿no? Entonces también somos responsables, también emitimos emisiones de gases de efecto invernadero, y es importante que primero lo reconozcamos y que tomemos acciones, sobre todo aquellos miembros de esta población que han tenido, digamos, situaciones que los han permitido llevar vidas más privilegiadas, pues sí a ser conscientes pues, de su huella ecológica y a tomar acciones proactivas para reducirla, ¿no? Entonces, pero también lo vemos como una oportunidad para justo desestigmatizar a la comunidad LGBT, romper mitos, romper estereotipos, y mostrar que pues al final o sea, que al igual que a cualquier ciudadano, pues son temas que nos importan, que nos afectan, pero sobre todo que estamos trabajando para remediarlos, ¿no? Entonces, esta es un poco la misión de nuestra organización. Eh, Digo, para empezar un poco y retomando el tema de la cumbre, eh, nosotros cuando fue justo la cumbre de acción climática del secretario general, hubo alrededor de 76 países que firmaron se llamaba el compromiso para la neutralidad del carbono, en donde estos países, pues, como bien lo dice su nombre, se comprometían a reducir el 50% de sus emisiones al 2030 y lograr la neutralidad de carbono al 2050. Sin embargo, cuando hacemos un cruce de datos y vemos, bueno, de estos países, cuántos tienen, o sea, en cuántos de esos países las personas de la población LGBT más tienen pleno reconocimiento de sus derechos. Es decir, que por un lado, que no se criminaliza la homosexualidad como ocurre sobre todo en muchos países del Pacífico y de África, pero que también esté justo reconocido otro tipo de derechos como es el derecho al matrimonio igualitario, a la adopción y bueno, y justo leyes que nos protejan nuestra integridad como personas. Y pues el resultado fue un poco triste porque sí vimos que desafortunadamente un gran porcentaje de los países que firmaron esta carta de compromiso tienen serias deficiencias en cuanto a sus avances para la protección de los derechos de la población LGBT. No, por supuesto, esto no es para
un tema no lo buscamos hacer para un tema como de naming and shaming, para nada. O sea, al contrario, es un poco entender pues la circunstancia de que, bueno, tú, digo, celebramos que estás tomando un compromiso ambiental alto, que te preocupa el medio ambiente, que te preocupa el cambio climático y que quieres tomar acciones pues muy, muy ambiciosas, pero pues no se te olvide que tienes otras agendas que también tienes que cumplir y que, bueno, o sea, hasta cierto punto, pues es poco sostenible mantener un país que, pues si bien tiene mucha ambición en temas de cambio climático, pero pues que a segmentos de su población los criminaliza solo por el hecho de por quién se sienten atraídos o a quién aman, pues es poco sostenible, ¿no? Es al final, justo el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, sí, está excelente que estés tomando acciones climáticas ambiciosas, pero no se te olvide que también tienes que mejorar las condiciones de tu población y eso implica también darle derechos y pleno reconocimiento a personas de otras minorías, ¿no? A las minorías. Entonces, justo es un poco para ver, pues, el desbalance que a veces existe entre la ambición climática y justo la lucha por los derechos LGBT más. Bueno, ahora, bueno, vamos ya en el siguiente punto. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? ¿Cómo afecta el cambio climático a la población LGBT más? Esta es una pregunta que nos hacen muy seguido, y no solamente gente que no es parte de la población LGBT, sino gente, digamos, de otras poblaciones o incluso expertos en cambio climático que nos dicen, bueno, pero, o sea, ¿dónde está la relación o cómo se conectan? Y bueno, los otros, a través de una revisión de literatura y en varias conversaciones que hemos tenido con otros colectivos que se dedican especialmente al tema más académico de recolección y análisis de datos, hemos identificado 4 principales áreas en las cuales la población LGBT se ve afectada por el cambio climático. La primera es por la falta de datos. La realidad es que si de por sí es complicado encontrar información desagregada por sexo o por género, la realidad es que la información desagregada por orientación sexual o por identidad de género es nula. O sea, si uno revisa las comunicaciones nacionales de los países ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático o los reportes bienales o incluso reportes de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, pues la realidad es que si bien hay ciertos avances en cuestiones del reconocimiento de los impactos desproporcionados para las mujeres en materia de cambio climático, pues la verdad es que es muy poca la información que existe, digamos, sobre todo que esté sistematizada, documentada y publicada, pues es muy poca. Entonces, ese es el primero. Y ustedes saben que desafortunadamente si algo no se enlista o no se nombra, no existe. Entonces, si la información, los datos que generamos no visibilizan justo los impactos que tiene el cambio climático en la población LGBT, pues es como si no existiera. Entonces, ese es el primer tema. El segundo, pues, es la privación de nuestros derechos humanos en situaciones críticas. Desafortunadamente, cuando hay un fenómeno climático extremo como un huracán o un tornado o cualquier una onda de calor o lo que sea, pues desafortunadamente, bueno, primero no sabemos cómo, estadísticamente no sabemos cómo nos afecta, pero lo que sí se ha documentado y particularmente esto se ha logrado por medio de investigaciones periodísticas o por medio de entrevistas, es que se ha identificado que desafortunadamente la población LGBT tiene un grado mayor de vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos extremos. Para citar algunos ejemplos, desafortunadamente a la hora de que ocurra
fenómeno climático, pues los gobiernos se ven en la necesidad de recortar ciertos procedimientos o tratamientos médicos a fin de poder primero tener mayor recurso para tratamientos y medicamentos de primera necesidad. Y eso, pues, lo que hemos visto es que, por un lado, desprotege justo a las poblaciones con VIH, SIDA, que si bien en el mito de que la población LGBT es más susceptible al VIH, en realidad se debe, y es un tema de discriminación, pero desafortunadamente, sobre todo en la población transgénero, eh, al ser rechazados por sus familias y por la sociedad en general, pues muchas veces no tienen otra manera de subsistir más que por medio de los servicios sexuales. Entonces, sí, efectivamente existe una porcentaje mayor, sin embargo, esto se debe a situaciones que escapan las posibilidades o las oportunidades que estas personas tienen al ser sujetos de discriminación. Entonces, bueno, pero bueno, eso un poco de sidetrack, pero sí decir que, bueno, por ejemplo, tratamientos como del VIH, tratamientos hormonales, pues se interrumpen porque son tratamientos hasta cierto punto costosos que el Estado prefiere adquirir medicamentos que ayuden a aliviar a la población afectada antes que tratamientos de más largo plazo, ¿no? Entonces, pues eso es un ejemplo. El otro ejemplo es que mucha de la población LGBT, pues a la hora de que quieren acceder a los servicios de asistencia, de refugio, pues se enfrentan discriminación tanto para recibir los servicios como también a la hora de que si llegaran a lograr entrar a los no iba a decir campos de refugiados, no, pero se me fue la palabra, pero las tiendas, todo esto que se montan a la hora de que ocurre un fenómeno climático extremo, pues es justo que se les discrimina ahí mismo, no se les da el mismo tratamiento, entonces pues digo, y ahí se las ven medio negras, pues, porque justo pues, enfrentan mayor discriminación que otras poblaciones. Luego tenemos, por supuesto, la falta de acceso a oportunidades en los procesos de toma de decisión. Aquí tengo la estadística, pero ahorita les digo, solamente, por ejemplo, en Estados Unidos, de acuerdo a un estudio que se hizo por el New Victory Institute en el 2018, solamente el 0.1% de los políticos en Estados Unidos son abiertamente LGBT. Si bien, digamos, esa cifra ha cambiado rápidamente, sigue habiendo mucha discriminación y mucha pues, homofobia y transfobia y las distintas fobias relacionadas con la población LGBT, en donde pues impiden que en muchos casos podamos acceder a puestos de alto mando o de toma de decisión. Entonces, pues difícilmente una persona que no ha experimentado la discriminación que enfrenta la población LGBT, pues difícilmente conecta. Por supuesto que hay políticos muy progresistas que son muy conscientes de esto y que realmente han buscado generar soluciones siendo que ellos son aliados, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría, pues al ser un tema ajeno o un tema que, además, al ser una población minoritaria, pues no es un tema electorero, pues no es un tema que vaya, te gane muchos votos, entonces pues no ganas mucho, entonces pues sí, justo al no tener representatividad política, pues no es un tema que impide que nuestra agenda pueda avanzar. Y finalmente, el mayor grado de vulnerabilidad, sobre todo cuando enfrentan miembros de la población LGBT que además tienen otros grados de vulnerabilidad, ya sea por su color de piel o por su clase, por su nivel socioeconómico o por su origen, ya sea que sean de una familia de escasos recursos o de alguna comunidad indígena,
digo, eso se exacerba, pero lo que sí se ha visto es que en general la población LGBT pues tiene menos acceso a los recursos públicos, entre ellos, por ejemplo, la vivienda. De acuerdo con algunas cifras en Estados Unidos, se encontró, por un lado, que en un estudio en 2017, que la población LGBT era 23.8% más propenso a enfermedades respiratorias que sus contrapartes heterosexuales, y eso era simplemente por las zonas en donde la población LGBT tiene que vivir, sobre todo la de escasos recursos, y otra vez eso se debe mucho, por ejemplo, a que pues desde jóvenes fueron echados de sus casas, o no han podido conseguir trabajo, o etcétera. Entonces tienen que irse a vivir a zonas en donde pues son zonas hay menos regulación ambiental, entonces la calidad del aire es más deficiente, etcétera, etcétera. Entonces, justo por eso es que son más propensos a algunas situaciones, como incluso las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Perdón, las enfermedades respiratorias. Y eso sin mencionar, pues por supuesto, los altos índices de indigencia que presenta la población LGBT, justo pues, sobre todo en los jóvenes que pues se enfrentan a familias que no los quieren, que los rechazan, tienen que irse a vivir a las calles, y pues eso obviamente es un grado mucho mayor de vulnerabilidad, particularmente el cambio climático, en donde pues los fenómenos extremos, pues si no tienes un lugar donde resguardarte, pues obviamente vas a tener un impacto mayor. Bueno, pero me voy un poquito más rápido. Sin embargo, como ya mencioné, si bien somos una población que tiene ciertos niveles o grados de vulnerabilidad mayores que otras poblaciones, lo que sí es que también habemos algunos miembros que por distintas circunstancias, pues hemos tenido más privilegio que algunos de nuestros miembros dentro de la misma población, y en ese caso pues hay que reconocer que también podemos ser actores de cambio, es decir, no solo somos sujetos en situación de vulnerabilidad, pero también actores de cambio. Y en ese sentido, por ejemplo, de acuerdo a varios estudios, se encontró que el poder adquisitivo de la población LGBT más en Norteamérica, es decir, Canadá, México y Estados Unidos, es de alrededor de $1,000 millones. Entonces, si tú te pones a pensar en el poder de consumidor que tiene esta población, y que si ese poder se utiliza para promover industrias sostenibles, pues realmente podríamos generar un cambio sistémico en la forma en que se produce y consume, ¿no? Al menos en esta región, pero sabemos que obviamente es una región muy importante y que definitivamente podría tener incluso repercusiones a nivel global, ¿no? Entonces, ¿dónde vacacionamos? ¿Qué tipo de ropa compramos? ¿Qué tipo de vehículos compramos? ¿En qué tipo de energía estamos invirtiendo? Podría también ser un importante motor de cambio para justamente dar unas señales de mercado sobre la importancia de invertir en industrias verdes, ¿no? Entonces, también es importante ver esta otra parte de la moneda, ¿no? O sea, no solamente nos afecta, pero sino que también podemos hacer algo al respecto, podemos cambiar o evitar el cambio climático. Y bueno, en ese sentido, la organización trabajamos desde, o sea, digamos, tenemos 4 frentes o 4 pilares, como nosotros los llamamos. Que bueno, lo primero es comunicación, que es pues justo dar a conocer estos mensajes, que más gente sepa tanto de las acciones que estamos haciendo como también de cómo el cambio climático nos afecta. Fomentar el consumo sostenible, justo haciendo eco a esta posibilidad que tenemos de también ser actores de cambio, pues justo motivar a la gente a identificar negocios o empresas que, sobre todo en época de Pride, se glorifican de ser empresas LGBT friendly,
pues decirles, bueno, está bien, pero fíjate que a mí también me importa mucho mi planeta, y si quieres que consuma tu mercancía durante el Pride, pues haz que esa mercancía sea sostenible, ¿no? Entonces, justo cómo podemos trabajar también con el sector privado y a través de los consumidores para justo generar mayores oportunidades en las industrias verdes. Por supuesto, la creación de comunidad, eso es súper importante. Desafortunadamente hemos visto que la comunidad LGBT, aún a su interior, hay muchas divisiones entre los distintos poblaciones, gays, lesbianas, transgéneros, transexuales, y queer, y bisexuales, todo. Pues no siempre somos o sea, en vez de estar aliados, muchas veces peleamos aún entre nosotros mismos, y justo la idea es, bueno, decir, a ver, sí hay muchas diferencias, sí tenemos diferentes grados de vulnerabilidad, pero al final también tenemos retos comunes que si no nos juntamos difícilmente los vamos a poder superar. Y finalmente, un término ahí muy jurídico, pero litigio estratégico, pero pues sí, esto hace referencia a cómo nosotros como organización podemos incidir en la política pública tanto de México como a nivel internacional, de tal manera que las políticas públicas del futuro pues ya también contemplen la intersección justo entre los derechos LGBT y el cambio climático. Por ejemplo, NDCs inclusivas, estrategias de largo plazo inclusivas, leyes de cambio climático inclusivas. Entonces, que justo reconozcan los impactos desproporcionados que el cambio climático tiene en nuestras poblaciones, y que a partir de ahí, de su reconocimiento, pues se tomen acciones para reducirlas y en la medida de las posibilidades evitarlas, ¿no? Bueno, y ahora voy a pasar un poco ya a la parte un poco más on the ground, o sea, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho en este último año. Y bueno, lo primero es nuestra campaña principal, que es nuestra carta compromiso, la cual pues invita a cualquier persona, pero especialmente a personas de la comunidad LGBT, a justo, primero, a medir su huella de carbono, esto para que pues sean conscientes de que no porque sean una minoría o porque no son responsables, sino al contrario, que también pues somos parte del problema, y que pues lo reconozcamos, pero sobre todo que nos comprometamos a reducirlo, haciendo, por supuesto, acciones propias, como sería participar en campañas de reforestación, como no sé, buscar maneras de reducir el uso de los vehículos, etcétera, especialmente como comunidad, pero también promover nuevas industrias, ¿no? O sea, buscar maneras de reducir la huella de la mayor manera posible. Al día de hoy, de hecho, esta cifra está un poquito desactualizada, tenemos un poquito más, pero al día de hoy, entre las múltiples cartas compromiso que hemos recibido, Queers for Climate, digamos, es responsable de alrededor de 546 toneladas métricas de CO2 equivalente, lo cual equivale a 1.300.000 millas recorridas en coche en un año. O sea, eso es lo que los miembros del colectivo de Queers for Climate que han entregado su carta suman, y ese es digamos, el equivalente, ¿no? El símil. Entonces, no es nada despreciable. Por supuesto, comparado con lo que emite México, por ejemplo, que son alrededor de 700 millones de toneladas, pues sí, es muy poquito. Pero, bueno, la idea es que esto vaya creciendo, y sobre todo, pues que vayamos siendo mucho más conscientes y pues que tomemos acción, ¿no? Eso es lo más importante. Eh, También nos hemos dedicado mucho a la difusión y el financiamiento climático. De hecho, este es el objetivo principalmente de nuestro portal en Instagram, en donde más que nosotros brillar, o sea, realmente el objetivo no es tanto que la organización en sí tenga protagonismo, sino al contrario, lo que se busca es, como les mencionaba, desestigmatizar, ¿no? la acción climática y la población LGBT, y decir,
aquí estamos contribuyendo, estamos haciendo y pues se nos tiene que reconocer de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, si tú te metes a nuestro Instagram, pues vas a ver una serie de historias sobre todo, y eso es muy inspirador porque son principalmente jóvenes, y hay un importante porcentaje de jóvenes que pertenecen a los pueblos indígenas, que están haciendo diferentes actividades desde dedicarse a estudios de ciencias ambientales, tienen sus propias organizaciones, tienen campañas educativas, exacto. O sea, realmente es impresionante ver todas las acciones que se están desarrollando alrededor del mundo, y que pues justo lo que buscamos en el portal es pues difundirlas, ¿no? Mostrar qué es lo que está haciendo y que la gente lo vea y se inspire y pues hagan sus propias acciones. También hemos tenido algunos eventos para recaudar fondos. De hecho, esto en Canadá, 3 drag queens hicieron varios shows y nos donaron parte de las ganancias, y eso se usa para un fondo para financiar las actividades de la organización. Y también hemos tenido eventos propios. De hecho, tuvimos un evento muy importante el lunes pasado, de mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde participó la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, junto con varios expertos internacionales en temas LGBT y de cambio climático, y justo pues, fue presentar un poco de qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, estuvo el presidente del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, que es el protocolo por medio del cual se garantizan los derechos económicos y sociales en las Américas, incluyendo los derechos ambientales, y justo una de las acciones que hizo se llama Andrés Scoglia, como presidente, fue justo desarrollar un reporte para identificar cómo se podían medir los impactos de los distintos derechos sobre la población LGBT+, incluyendo el derecho al medio ambiente sano. Entonces, hizo un reporte público, está en español, ya está por ser traducido al inglés. Entonces, pues son herramientas muy valiosas que se están desarrollando a nivel, alto nivel, y justo lo que buscamos es que justo haya o sea, que digamos que del alto nivel se empiece a hablar del tema y se empiecen a tomar acciones, a la par que digamos, del grassroots, ¿no? de las organizaciones de raíz, para que eventualmente con el paso del tiempo podamos llegar, ¿no? a generar sinergias, ¿no? Tanto en el alto nivel como en el nivel básico, ¿no? Ahora sí que en el nivel de campo. Entonces, justo ese es parte de lo que hemos estado haciendo. También tenemos todo el tema de divulgación de proyectos artísticos y académicos. Adentro de la página web tenemos una biblioteca digital en donde justo, si bien a veces nos cuesta trabajo mantenerla actualizada, pues lo que intentamos es justo compartir el conocimiento que se ha generado en torno a la intersección de la población LGBT y el cambio climático, para justo, pues, vaya, que existe ese material, que sea un recopilador, porque algo que encontramos es que, pues, sí hay muchos esfuerzos, pero no necesariamente están centralizados. Entonces, lo que nosotros buscamos es que justo ser esa one-stop solution, ¿no? Donde tú puedas ir a ese portal y ahí encuentres todo el material que se está generando. También un proyecto en particular que a mí me gusta mucho y que algún día, si están interesados, podemos organizar un screening, es justo el documental Fire and Flood, que justo habla sobre la interrelación entre las dos agendas de la población LGBT más y el cambio climático, y digamos de manera muy visual, pues muestra cómo nuestra población ha sido, digamos, es afectada, pero también cuáles son las acciones, digamos, ya de una manera mucho más visual, más gráfica, que pues obviamente siempre ayuda a hacer el mensaje mucho más fácil, digerido, y que tenga un impacto mucho más fuerte, ¿no? Por supuesto, el compartir noticias y participar en eventos sobre activismo. Para eso es lo que hacemos principalmente en Twitter. Todas las noticias o ¿cómo se llama? Eventos que vemos, los compartimos por medio de Twitter, pues con la idea de primero amplificar el mensaje y
mostrar apoyo y a la manera de las posibilidades participar. La verdad es que nos ha dado mucho gusto que hemos visto que ha habido varios eventos alrededor del mundo, entonces pues, obviamente no podemos participar en todos, pero sí les hemos estado dando seguimiento y vaya a ver quiénes son los organizadores, darles también más publicidad, darles mayor proyección, y eso pues sí ayuda mucho pues a fortalecer el movimiento en general. Hemos visto mucho, sobre todo, eventos contingentes LGBT+, sobre todo las marchas de Friday for Futures o el Extinction Rebellion, lo cual pues sí nos da mucho gusto ver que ya se está, digamos, avanzando, ¿no? en esa interrelación y que los movimientos están siendo cada vez más inclusivos. Eso también es súper importante. Y bueno, pues un poco de hacia dónde vamos, pues obviamente fortalecer nuestra presencia en México, participar en más eventos, por eso estamos tan agradecidos de estar aquí con ustedes el día de hoy, porque pues justo nos da la oportunidad de darnos a conocer, de mostrar un poco el trabajo que hemos estado haciendo, los distintos medios que utilizamos para compartir información y por supuesto que buscar más gente que si está interesada o quieren saber más, pues sepan a dónde acudir, ¿no? Y por supuesto, lograr impulsar este tema tanto en la agenda nacional como internacional, en las negociaciones internacionales, en el marco de la convención, como en otros espacios en donde se pueda impulsar este tipo de temas. Por ejemplo, volviendo al evento que tuvimos el lunes pasado, estuvo la embajadora de Reino Unido en México, que como saben, Reino Unido actualmente es el presidente, perdón, es el presidente entrante de la Conferencia de las Partes, y pues eso obviamente le da un rol mucho más preponderante en las negociaciones y pues sí, la embajadora ahora sí que nos sorprendió a todos diciéndonos que si necesitábamos espacios, que si necesitábamos, o sea, generar algo en el marco de la COP, pues que teníamos la puerta abierta. Entonces, pues sí, es algo que tenemos muy presente y que tenemos que ver cómo lo hacemos y cómo lo hacemos de manera que tenga un impacto fuerte, pero bueno, es justo ese es el trabajo que queremos hacer, ¿no? Abrir espacios. Y pues nada, agradecerles. Estamos, pues ahí están nuestras redes sociales, correo electrónico. Los invitamos obviamente a que firmen la carta compromiso, pero pues también si tienen amigos o conocidos amigos, amigas, que sean parte de la población y que estén trabajando estos temas, pues que les compartan este material y que si se animan y les interesa, pues que súper bienvenidos para que nos compartan sus historias y los podamos justo dar mayor difusión a su trabajo y que nos ayuden a inspirar a más personas. Entonces, bueno, con eso concluyo. Sí quería darles como una parte un poco más académica y una parte un poco más aplicada. Espero que se haya logrado. Y bueno, pues ya sé que todavía tenemos más tiempo, entonces me callo para ver preguntas y con mucho gusto aquí sigo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Pau. ¿Quieres que yo empiece leyendo la primera? Va. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿consideras que Latinoamérica hace una buena o mala inclusión de la comunidad LGBT+ en la crisis climática y en qué podemos mejorar? Buena pregunta. Creo que, y es difícil porque sí, América Latina, por razones, por distintas razones, es una sociedad un tanto más conservadora en general. Somos una región que culturalmente, y me podría meter en muchos problemas por decir esto, pero homogénea en el sentido de que hablamos el mismo idioma, tenemos pasado, fuimos colonizados por la misma potencia europea en la gran mayoría. Entonces, digamos, compartimos muchos rasgos culturales muy similares, aunque por supuesto la diversidad y la biodiversidad en América Latina es de las más importantes del mundo. Pero sí, digamos, enfrentamos retos comunes, particularmente retos sociales.
pero sí es una región que ha sabido superar, ¿no? los estragos del colonialismo y que ha, digamos, sobrepuesto a esas, pues algunas, concepciones sociales y culturales que propician sistemas de discriminación, pues han logrado superar y justamente pues es una sociedad, creo yo, bastante avanzada en temas de derechos LGBT. Hay retos muy importantes, no es Europa, pero comparado, por ejemplo, con el sudeste asiático, con África o con los países del Pacífico, pues sí estamos mucho más avanzados. Eso es importante reconocer, tenemos un marco legal fuerte. Como les mencionaba, tenemos, por ejemplo, el protocolo de San Salvador. Ahorita se está negociando el acuerdo de Escazú, que como saben, pues es para el acceso a información y acceso a la justicia y protección de los defensores ambientales. Entonces, hay un marco legal. Falta todavía mucha implementación, pero definitivamente comparado, digamos, en comparación con otras regiones, pues sí estamos muy avanzados, más que en otros, ¿no? Excelente, va. Muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que nos... Te estás trabando un poco, Dianita. Un poco, Diana, sí. Oh. Sugiero que apagues tu cámara, Dianita, para que no se trabe tanto. Si quieres, mientras continúa tú, Pau. Claro, sí. Y bueno, en nombre de todos, en verdad te queremos dar las gracias por darnos esta plática tan importante. En verdad nos importa tener la mayor inclusión posible de todos los grupos, porque pues en esta crisis climática o es inclusiva o simplemente no sucederá, ¿no? Sí. Entonces, en verdad, de parte de todos, queda más que decir, pero en verdad, muchísimas gracias. Y bueno, paso con la siguiente pregunta. Y es, ¿qué tan consciente tú has notado que la comunidad LGBT+ es sobre el medio ambiente, tomando como comparación la población heterosexual? Si tú has notado que son un poquito más conscientes, no tanto, igual, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es interesante y es una pregunta difícil, y te voy a decir por qué. Porque es un tema interseccional. No es lo mismo un gay blanco norteamericano a una mujer lesbiana de peruana, ¿no? Por así decirlo. O sea, porque justo desafortunadamente por las distintas características que uno puede tener como persona, pues enfrentas distintos niveles de discriminación o de marginación. Y eso a su vez te hace más consciente de ciertos problemas globales, ¿no? O sea, porque lo vives más, o si no lo vives tú, lo vive alguien muy cercano a ti. Entonces, sí, o sea, es difícil poder hablar de la población LGBT como un ente, porque como mencionaba, dentro de la población está muy fragmentada. Entonces, pero en general, o sea, si tuviera que hablar en general, sí he notado, incluso ha habido algunas encuestas y estadísticas al respecto de cómo justo la población LGBT es en general más consciente de los temas ambientales por el simple hecho de que viven situaciones que los hacen reflexionar o, digamos, de alguna manera equiparar los distintos formas de discriminación ¿no? con temas también relacionados con otro tipo de discriminación, que es la falta de acceso pues, a un medio ambiente sano. Entonces, sí, digamos que hay una cierta propensión a ser más conscientes de estos temas, pero que no necesariamente es el caso de todos los miembros de la población. O sea, dentro de la misma población todavía hay mucho trabajo de concientización que hay que hacer, definitivamente.
porque sí, incluso activistas, o sea, gente, digamos, que se dedica al día a día a temas de activismo LGBT, no necesariamente ven. De hecho, el comentario, uno de los comentarios de la ponencia del lunes pasado de Jessica Stern, que es la directora ejecutiva de Outright, una de las organizaciones de derechos LGBT más importantes a nivel global, y nos decía: llevo 20 años trabajando en estos temas y esta es la primera vez que me invitan a hablar sobre cambio climático. Entonces, y eso que ella participa en los procesos del panel, del foro político de alto nivel de la ONU, en algunas de las negociaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y justo ahí, o sea, en esos espacios en donde quizás tú esperarías que se hable un poco más de esos temas, tampoco. Entonces sí hay muchísimo trabajo que hacer. Va, pues muchísimas gracias. Y sí, o sea, como mencionas, como la comunidad LGBT puede crecer en cualquier tipo de contexto debido a que pues estamos en todo el mundo, entonces es difícil como que generalizar, ¿no? Sí. Pero a mí me pasa lo mismo, que he notado que las personas que pertenecen a esta comunidad tienden a reflexionar más sobre su relación con el medio ambiente. Sí. Entonces, sí, bueno, comparto eso también. Bueno, creo que Dianita está teniendo problema con la conexión, entonces nos íbamos a turnar las preguntas, pero voy a hacer la siguiente. De hecho, esta pregunta es de ella. Se ha visto que las mujeres han tomado mucha iniciativa en el activismo climático y ambiental. ¿Crees que de igual manera la comunidad LGBT+ pueda ser protagonista de este activismo? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Es que se cortó un poquito. Ah, claro. Se ha visto que las mujeres han tomado mucha iniciativa en el activismo climático y ambiental. ¿Crees que de igual manera la comunidad LGBT pueda ser protagonista de este activismo? Sí, o sea, definitivamente creo que los colectivos feministas en pro del medio ambiente cada vez son más y más fuertes. De hecho, o sea, si uno ve por ejemplo, en la estructura de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, hay todo un track de negociación sobre género y cambio climático. Está el Gender Constituency, que son una serie de organizaciones de la sociedad civil que justo se dedican principalmente a trabajar los temas para la reducción de desigualdades en la acción climática. Bueno, primero, o sea, la población LGBT tiene mucho que aprender del movimiento feminista en materia de medio ambiente. Y yo creo que, o sea, más que, o sea, digo, ir de la mano, pues, o sea, aprender y abrir espacios para, digamos, tanto dentro de los espacios LGBT a las mujeres, o sea, porque es muy importante y al final son temas transversales que no podemos trabajar de manera aislada, sino que tienen que ser forzosamente de manera integral. Entonces, aún dentro de nuestro movimiento, también tenemos que ser conscientes de que hay diferentes grados de vulnerabilidad y de marginación, y en ese caso, pues obviamente tenemos que trabajar, y eso se puede hacer muy de la mano con las organizaciones feministas, de pues dar mayor visibilidad a las mujeres trans, a las lesbianas, ¿no? A este sector que aún dentro de nuestra comunidad muchas veces se enfrentan mayores niveles de discriminación. Entonces creo que es algo que podemos, y por supuesto, o sea, creo que el anhelo, la aspiración, la visión de Queers for Climate, pues es justo que la población LGBT se convierta en una voz también líder en los temas de conservación ambiental, pero sí, nos falta mucho, pero me gusta creer que ahí vamos, y que justo mientras más espacios podamos abrir y mientras más lugares de toma de decisión le podamos conseguir a la población LGBT, va a ser mucho más fácil, porque justo eso genera así como las medidas afirmativas en garantizar espacios para las mujeres, pues también hay que trabajar en justo espacios para población LGBT, para que también tengamos mayor visibilidad y podamos, digamos, romper las barreras sistémicas que a veces enfrentamos para poder lograr posicionar un mensaje, ¿no? Claro.
Va, muchísimas gracias. No sé si Dianita ya haya recuperado la conexión. Si quieres, tú puedes hacer la siguiente pregunta. Porque ya veo que está aquí en la sala de Zoom. No, ya me Poco cortado. Y seguimos escuchando cortado. Creo que su internet no está cooperando. Sí, te escuchamos bastante cortado. No, pues sugiero que sigas, Pau, hasta que se estabilice la conexión de Dianita. Ok, bueno, esperemos pueda... Y no en el chat también, yo puedo, aquí tengo acceso, entonces ahí lo puedo leer. Ah, vale, perfecto. Bueno, bueno, si quieres de una vez continúo con la siguiente pregunta. Bueno, esta me gusta bastante. ¿Consideras que la sensación de comunidad y resiliencia que se experimenta al ser LGBT+, ayuda a luchar contra la ideología individualista y capitalista que tanto daña al planeta? Sí, y es una muy buena pregunta y tengo una respuesta. En el sentido de que algo que hemos observado y que, por ejemplo, se documenta muy bien en el documental este que les mencionaba de Fire and Flood, es que la población LGBT, por la discriminación histórica que ha enfrentado, ¿no? Y que a veces es incluso del núcleo social, ¿no? La familia, hemos desarrollado como comunidad una serie de herramientas que nos ayudan a fortalecer la resiliencia, la salud mental, a ser más abiertos de nuestros sentimientos, a buscar diferentes tipos de ayudas psicológicas, ¿no? Que nos ayuden, pues, o sea, hemos desarrollado ciertas redes sociales que a la hora de que tú ves una crisis climática, muchos de los problemas son similares. O sea, hay, por ejemplo, la ecoansiedad, ¿no? Que es un término que todavía no se populariza mucho en el mundo, pero bueno, esta ansiedad que te produce saber que el mundo se está acabando, ¿no? Entonces, Sí. justo la población LGBT ha desarrollado muchas herramientas de salud mental y de resiliencia personal y espiritual que podrían ayudarnos mucho también a los ambientalistas a enfrentar este tipo de problemas que nos afectan en el bienestar emocional y personal, ¿no? Psicológico, y justo cómo podemos superarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, es mucho más común encontrar líneas de ayuda para población LGBT simplemente por el hecho de que somos desafortunadamente una población que se enfrenta a temas de suicidio o de drogas o por las mismas circunstancias que a veces nos orillan, pero justo pues ese tipo de herramientas pues pueden ser replicadas fácilmente para lidiar con muchos temas que también ocurren entre los activistas y las personas preocupadas por el medio ambiente. Entonces, justo creo que sí hay una relación muy importante que no ha sido explotada, pero que realmente podría tener muy buenos beneficios, pues. Justo Claro. debemos trabajar en sistematizarlo y encontrar las maneras de hacer una conexión más fuerte, pero definitivamente las circunstancias existen. Vale, muchísimas gracias. Bueno, de hecho, algo que me emociona bastante es que varias personas están preguntando cómo se pueden integrar a Queer for Climate, incluyéndome, por favor, dinos cómo nos podemos incluir. Me Pues, gusta mucho esta iniciativa. No, excelente y no hay que padre. A todos los que nos escuchan, me dan muchas gracias por su interés. Pues, bueno, lo primero es, digo, a manera personal, si están interesados en firmar la carta de compromiso. Ahorita no lo tengo a la mano, pero todavía tenemos, son número limitado, pero
cuando nos firman y nos mandan su carta, nosotros les preguntamos por su dirección postal y les mandamos un pin del logotipo de nuestra organización. Entonces, todavía tenemos algunos, entonces para quien esté interesado, todavía alcanzan. Y pues justo, digo, ha sido un trabajo constante. Estamos planeando muchas actividades en el futuro. Estamos buscando, por ejemplo, por la pandemia, pues muchas de las actividades que teníamos previstas pues se han tenido que suspender, pero por ejemplo con la Ciudad de México, adoptar una porción de bosque y buscar mantenerlo cuidado y participar en los esfuerzos de reforestación. Entonces ahí lo único que les pedimos es que por favor se registren sus correos electrónicos en la página. En la parte de abajo viene subscribe, nos mandas tu correo y ya con eso pues nos ayuda a estar en comunicación, y conforme vayamos teniendo actividades pues con mucho gusto los podemos ir participando. Y algo que es súper, súper importante es que, como les digo, nosotros no buscamos ser los protagonistas, sino todo lo contrario. O sea, queremos que sean los activistas LGBT quienes realmente utilicen esta plataforma para alcanzar a un mayor número de personas. Entonces, si tienen ideas o quieren darle difusión a algún evento o lo que sea, comuníquenoslo y nosotros utilizamos nuestras redes sociales y nuestras redes de contactos para justo darle una mayor difusión a las actividades. Entonces, también no hacerles la invitación a que, bueno, sí participen y estén al pendiente de las actividades que nosotros vayamos a organizar, pero abrirles la puerta, ahora sí que de par en par, para que si ustedes tienen ideas o quieren incluso si no viven en la Ciudad de México, pero quieren difusión o lo que sea, nosotros pues para eso tenemos la página web, para eso tenemos las redes sociales, ¿no? Para darle difusión y poder apoyarlos en la manera de lo posible. Muchísimas gracias. Y de hecho, relacionado a esta pregunta, Felipe también pregunta si podemos participar si no somos de México. Sí, por supuesto, es un movimiento global. Digo, por supuesto que la mayoría de nuestras acciones se enfocan en México porque es donde estamos, pero ahí es, o sea, por supuesto que abiertos a incluso, ahora sí que el mundo es tu pasarela, en el sentido de que si quieren formar un capítulo de Queers for Climate en donde sea que viven, que lo formen. Y por supuesto que tendrían acceso a nuestras herramientas en cuanto a las plataformas, ¿no? Las redes sociales y eso para apoyarlos justo en la difusión y en todo lo que podamos desde acá. Incluso tenemos algunos fondos, pocos, pero tenemos. Entonces también si hubiera interés en, oye, necesitamos algún tipo de financiamiento, semilla o lo que sea, pues podemos explorar cómo lo hacemos. Pero sí, o sea, totalmente para eso, ese es el objetivo, justo. Claro, o sea, claro. que sea un movimiento global y que Queers for Climate tenga presencia en todo el mundo. Excelente. De hecho, por ejemplo, perdón, o sea, más para un ejemplo, por ejemplo, las drag queens que hicieron estos shows para recaudación de fondos, de hecho fue en Toronto, en Canadá. O sea, alguien vio la página, nos contactaron, nos afiliaron, ellas hicieron su trabajo, nosotros le dimos más difusión, particularmente entre redes de Toronto, y bueno, pues se recaudó una cantidad ahí buena de recursos y que ahora tenemos disponibles. Perfecto, pues sí, quien esté interesado, que no tenga miedo de iniciar algo. Sí, por supuesto. Así empezamos nosotros, fue una idea y bueno, pues ya hemos ido ahí. Perfecto. Bueno, Malinali en Facebook, hola Malinali, pregunta, basándome en el comentario que hiciste sobre, entre comillas, industria verde, un estereotipo alrededor de la comunidad LGBT+, así como las mujeres, es que tienen hábitos consumistas. Más allá de apuntarle a la industria verde, ¿qué otras estrategias se podrían abordar para incluir a esta comunidad en el camino del cuidado ambiental? Pues o sea, ahí sí, para plantar un árbol no hay distinción de orientación sexual o identidad de género. Realmente, o sea, sí mencionamos, ¿no? Por el tema, y es más una relación con el poder adquisitivo que tiene la población LGBT para
motivarlos a que independientemente de que si son o no son consumistas, pues sí sean conscientes que de lo que consumen, pues pueden siempre tomar una alternativa mucho más sostenible, ¿no? Que sea libre de plásticos, que sea producido a nivel local, ¿no? Pero por supuesto que eso va mucho más allá también a pensar y, por ejemplo, para eso nos hemos dado cuenta que sirve mucho a la hora de medir tu huella de carbono, pues te das cuenta que las principales fuentes responsables, ¿no? de nuestra propia huella, pues es principalmente el transporte y la energía, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando recién lo hice, dije, ay Dios, y cambié todos los focos de mi casa por LED, ¿no? Entonces, eso me ayudó a reducir mi huella personal, y contribuí, ¿no? Entonces, no es, o sea, sí, al final vivimos pues en un sistema en donde pues el motor de todo pues es principalmente, o sea, desafortunadamente, el consumo, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligentes en cómo lo hacemos y por supuesto también en eso viene la segunda parte que es lo que mencionaba, ¿no? Acciones para mitigar, ¿no? Entonces, buscar las participaciones, las organizaciones que estén trabajando en temas de reforestación, de no sé, de carpooling o de cualquier manera y participar y justo en la manera de lo posible ser abiertos de que lo estamos haciendo y de que demostrar pues justo de que no tienes que ser heterosexual para hacer este tipo de actividades, sino que puedes ser abiertamente de la población LGBT y participas y promueves, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante para justo quitar estereotipos, quitar estigmas, que luego injustamente se nos adjudican, y que hay que combatir, pues como individuos y también como colectivo, o sea, como población LGBT, ¿no? Excelente. Uriel también nos pregunta, hola también Uriel, ¿hay alguna propuesta para hacer trabajos de concientización para estos temas en la comunidad? Buena pregunta. O sea, los principales medios que utilizamos son obviamente las redes sociales, y buscamos activamente participar. Bueno, cuando nos llega una invitación, generalmente aceptamos porque justo queremos darle difusión al mensaje. Y de nuestra parte, pues sí, ya hemos tenido algunos eventos. Por ejemplo, tuvimos una proyección vía Zoom del documental Fire and Flood. Tuvimos, bueno, hace poco, les digo, la conferencia de alto nivel sobre la intersección de medio ambiente y derechos LGBT junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este viernes 11, 12, 13, 14 de agosto vamos a tener otro conversatorio también de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero esta vez va a ser con puros activistas LGBT que están trabajando en temas de medio ambiente. Entonces sí, estamos constantemente buscando organizar eventos propios, pero nuevamente la invitación es abierta y por supuesto que tenemos material, tenemos información que con mucho gusto pues es gratuita y es para uso. Entonces si hubiera alguien que está interesado en hablar de eso en su escuela o en su universidad y no podemos participar, pues sin ningún problema nosotros les podemos proporcionar los materiales, por ejemplo. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Perfecto, sí, entre más personas mejor. También, bueno, Ruby Bautista dentro de este tema también pregunta, ¿de qué manera crees que podríamos involucrar de forma más activa a los miembros de la comunidad en cuanto al activismo ambiental? Yo creo que lo primero es que tienen que entender que es un problema que también les afecta. Eso es lo primero, o sea, entender la relación, porque sí, es o sea, ya tenemos como muy marcado, ¿no? O sea, ¿cómo nos afecta el hecho de que no haya una ley de matrimonio igualitario, ¿no? ¿Cómo nos afecta que haya leyes que criminalicen la homosexualidad? Eso es muy claro y digo, obviamente también el cambio climático nos afecta de manera muy directa, pero como es más en el largo plazo y muchas veces no son efectos inmediatos, en donde pues si vas en la calle no puedes ir agarrado de la mano, ¿no? De tu pareja o de lo que sea, pues sí, pues sí está,
digamos que es un poco más difícil ver la relación, pero justo lo importante aquí es que primero seamos conscientes de cómo nos afecta el cambio climático y segundo, nuevamente, y parece casi rayado, pero justo cómo nosotros también somos actores de cambio, o sea, también nosotros somos, o sea, si somos víctimas, somos jueces y parte, ¿no? Entonces, también nos toca a nosotros hacer nuestra responsabilidad y sobre todo, conforme los vayamos conquistando espacios de poder, ¿no? O sea, conforme vaya habiendo más políticos abiertamente de la comunidad LGBT, pues que no se olviden que los problemas no se limitan a la falta de derechos, sino también a las condiciones externas que nos afectan de manera desproporcionada, ¿no? Entonces ahí a todos los senadores, diputados, presidentes municipales, secretarios, lo que sea que pertenecen a esta comunidad, pues que sean conscientes que también hay mucho por hacer más allá de la acción LGBT. Que, a ver, yo entiendo que muchas veces de por sí la agenda, o sea, de derechos LGBT es enorme y decir, ay, todavía me meto a otros temas, pero ahora sí que el mensaje es, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Entonces, aquí no hay planeta B, o sea, solamente tenemos una oportunidad y si no actuamos ahorita, no va a haber un futuro para nadie. Entonces, sí es muy importante que conforme vayamos conquistando espacios de poder, vayamos, pues, que seamos conscientes y tomemos acción. Va, muchísimas gracias. Pues de hecho, bueno, a mí una de las problemáticas que más me alteran es que, por ejemplo, me parece que la comunidad transgénero, en especial las mujeres transgénero, tienen la mayor tasa de suicidios, ¿no? De cualquier sector de la población, una tasa de homicidios altísima. Entonces, pues sí, o sea, esa violencia que se ejerce contra ellos es parte de la lucha climática. Por supuesto. ¿No? Sí. No, y a ver, o sea, y cuando empiece a haber más desplazamientos de personas por cambio climático, te garantizo que los primeros que van a tener que emigrar son, por ejemplo, personas transgénero, que además, a la hora de que hacen el recorrido o su trayecto de la comunidad emisora y a la comunidad receptora, enfrentan, o sea, son las personas que enfrentan mayor grado de violencia, tanto física, verbal, sexual, emocional, psicológica. O sea, realmente, o sea, y eso pues es una consecuencia adicional al cambio climático, ¿no? O sea, el desplazamiento de poblaciones y pues obviamente son poblaciones vulnerables, o sea, quien puede pagar un seguro o quien construyó su casa en un lugar que no es propenso a inundaciones, pues no va a tener ningún problema. Pero desafortunadamente, como les platicaba, hay una correlación importante entre justo la vulnerabilidad social y económica y la población LGBT, pues por la situación en la que muchos viven, ¿no? De rechazo y de discriminación. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Iván Daniel nos dice, muchas felicidades por el proyecto. ¿Cómo crees que se pueda combatir con las divisiones dentro de la misma comunidad LGBT para tener un verdadero frente común hacia problemas con el cambio climático, considerando que en muchos casos se da mayor visibilización a la comunidad gay que a otras, como la comunidad trans? Sí, no, completamente de acuerdo. Digo, es algo que duele reconocer, pero que hay que reconocer. Creo que el primer paso para lograr vencer el privilegio es reconocerlo. Y sí, ahí efectivamente es algo que hay que trabajar al interior del movimiento para justo generar una igualdad de oportunidades para que todos los miembros de esta población, ya sea que elijan a alguien que con quien se sientan representados, todos, o buscar la manera de darle una voz a todas las distintas poblaciones. Eso es fundamental, sí. O sea, cuando hablas de abrir un espacio para la población LGBT, y por eso es difícil, pues porque pues, generalmente va a ser un hombre gay, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar maneras al interior y por eso insisto mucho en que no solo es un trabajo que tenemos que hacer hacia el exterior, de por qué nos afecta, sino al interior. O sea, por qué nos afecta a nosotros mismos y a nuestros pares, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante.
y sí, hay que reconocerlo, pues, y hasta el momento lo hemos hecho, pero sí es difícil. Claro, sí, sí, sí. Bueno, parece que se fue la luz. Pero bueno, mientras hay internet, todo bien. Por suerte estoy usando datos, pero bueno. Un miembro de aquí de Cosciencias, Roger, pregunta, dentro de la UNFCCC, ¿la comunidad LGBT debería de operar dentro del Women and Gender Constituency o debería tener una constituency por sí misma? Muy buena pregunta. Creo que, o sea, en un primer momento, el Gender Constituency es un gran momento de apertura, pero también tenemos que ser realistas que son, o sea, no se trata de, es como un poco con la marcha del 8 de marzo, en donde, o sea, si tú eras hombre, pues te tocaba ir atrás, ¿no? O sea, porque es una lucha de las mujeres, ¿no? Y no es justo quitarles espacios por querer ser más diversos. O sea, es una pregunta muy, muy interesante y muy difícil, y creo que eso podría ser un debate realmente de cómo podemos. Pero lo que sí puedo decir es que hemos encontrado en el Gender Constituency mucho apoyo, mucha solidaridad, mucha incluso fraternidad y espacios de apertura, pero sí creo que eventualmente tendrán que ser grupos separados para el hecho, o sea, juntos pero separados en el sentido de que son luchas distintas, son temas hasta cierto punto distintos, pero hay un eje común que es el cambio climático. Entonces, sí debemos, sobre todo no de obstaculizarnos mutuamente, o sea, no es, recordemos que los derechos humanos no son un pastel, o sea, no es que mientras uno tenga más, el otro tiene menos, no. O sea, aquí todos, o sea, un derecho es igual para todos. Entonces, eso es muy importante, pero sí debemos de tampoco opacar y quitar espacios, ¿no? Entonces, al contrario, se trata de generar espacios. Entonces, creo que sí, o sea, al principio creo que sí hemos encontrado mucho apoyo en el Gender Constituency, pero creo que sí, sí hay la posibilidad en un futuro, y desafortunadamente creo que más lejano que cerca, pero sí de crear una constituency para la población LGBT que justo hable también por la población LGBT, ¿no? Porque pues también el Gender Constituency habla pues, por el tema de las mujeres, pero nosotros hablaríamos por el tema de la población LGBT. Entonces sí, es justo eso. O sea, creo que es importante abrir nuevos espacios, además de que es un tema pues transversal, ¿no? O sea, cómo contribuye la población LGBT a los esfuerzos de mitigación, a los esfuerzos de adaptación, en temas de pérdidas y daños. O sea, también son temas separados, ¿no? Entonces, o sea, no separados, retracto de ahí, pero sino que son diferentes grados de vulnerabilidad y de impacto. Entonces, pues por lo tanto, se tienen que tratar de hasta cierto punto de manera diferenciada, ¿no? Claro. Perfecto. Pero muy buena pregunta, muy buena. Me dejó reflexionando mucho. Sí, bueno, de hecho, Roger hace una segunda pregunta complementando la anterior. Dice, dentro de la agenda climática, ¿la participación y visión de la comunidad LGBT debería insertarse en los apartados de género ya existentes o deberían quedarse fuera de este? Creo que ahí sí, o sea, creo que, por ejemplo, hay muchos, si uno revisa, por ejemplo, el plan de acción de género, que es el plan digo, tienes el Gender Constituency, que son todas las organizaciones de sociedad civil que digamos, es un ente vigilante, ¿no? De la convención, de la sociedad civil, ¿no? Es el whistleblowers y los watchdogs. Pero si tú ves o sea, el plan de acción, o sea, tienes el plan de acción de Lima, el programa de trabajo de Lima, y que es, digamos, el marco por el cual las partes, miembros de la convención,
trabajan para avanzar en el tema de género y cambio climático, y a su vez de ahí se desprende un plan de trabajo, ¿no? Entonces, en el plan de trabajo tiene actividades y muchas de esas actividades hablan sobre justo identificar los impactos diferenciados entre hombres y mujeres, generar estadísticas, lograr que los instrumentos de política pública nacional e internacional tengan perspectiva de género. Y ahí sí creo que vale mucho la pena trabajar de manera conjunta. O sea, al final, por ejemplo, si tú revisas el reporte que mencionaba sobre las brechas de información que existen para la medición de los derechos económicos y sociales en la población LGBT, pues muchas veces es simplemente una pregunta, ¿no? O sea, que no solamente te pregunten cuál es tu sexo, sino que te pregunten primero cuál es tu identidad de género, ¿no? O sea, cuál es tu sexo, cuál es tu identidad de género y cuál es tu orientación sexual. Entonces, si tú agregas esas preguntas, a la hora de que puedas o sea, que tengas las bases de datos y puedas correr la información, te vas a dar cuenta de por qué ciertas personas tienen mayores grados o podrás identificar de manera más fácil por qué ciertas personas tienen mayores o menores impactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes distinguir y decir, a ver, pero ¿por qué esto? O sea, no sé, se encontró que solamente el 3% de los hombres les preocupa el cambio climático, ¿no? Entonces, pero si tú hicieras estoy seguro que si tú hicieras esa pregunta desagregada por orientación sexual, te saldría quizás de ese 3%, ¿no? El 80% eran hombres trans y el otro 20% eran hombres gay, ¿no? Entonces, te ayuda a entender mejor cuál es la posición y los impactos que tiene la población. Entonces, ahí sí creo que hay muchas actividades en donde con pequeños ajustes que nos ayudan a generar mejor y mayor información y también a la vez ya a la hora de tomar acción, ¿no? O sea, de una NDC con perspectiva de género, sí, pero que no solamente, o sea, no género binario, sino también tomando en cuenta las diferentes tipos de identidad de género y las diferencias entre las orientaciones sexuales. O sea, eso ya es mucho más integral, es mucho más ¿no? Inclusivo. Entonces creo que sí hay muchas acciones que se pueden hacer de manera conjunta, pero sí igual creo que ya a la hora de estar sentados en la mesa, sí deberían de ser dos espacios separados, pero que definitivamente van a tener muchas coincidencias y van a poder trabajar en muchas acciones de manera conjunta. Claro, sí, muchas gracias. Estos ya son como temas más técnicos, más avanzados de medio ambiente, pero igualmente muy relevantes. Bueno, Me parece que Diana ya otra vez se pudo unir, entonces si quieres te doy la palabra, Dianita. Sí, gracias. ¿Continuar? Ahora sí, ¿me escuchan un poquito mejor? Mucho mejor. Sí, ay, qué bueno. Bueno, ¿te parece si te hago la siguiente pregunta? Sí. Preguntan también por Facebook, ¿de qué manera pueden ayudar las personas que no forman parte de la comunidad LGBT para disminuir la brecha de desigualdad con respecto a esta comunidad? Eso es muy buena pregunta y ahí pues es la figura del aliado, ¿no? O sea, el aliado es quien acompaña, ¿no? a la población, quien la apoya. Por un lado, primero es importante, otra vez, no quitarnos un lugar, o sea, no, obviamente un LGBT, activista LGBT, pues lo ideal es que sea quien dé el mensaje sea alguien de esa comunidad, ¿no? O sea, que alguien que no es parte de esa comunidad hable a nombre de esa comunidad, eso es importante. Sin embargo, es muy importante también contar con el apoyo de otros grupos, ¿no? Son los aliados, y eso es, por un lado, pues respaldar el mensaje, ¿no? Decir, no estás solo, te apoyo, y por otro lado también el proteger, o sea, desafortunadamente, al nosotros ser una minoría y además una minoría menos privilegiada, pues, o sea, por ejemplo, si tú eres un empleador,
pues no discrimines por temas de orientación sexual, ¿no? O sea, justo eso basta con eso para ser un aliado, ¿no? O sea, justo de ofrecerle a este grupo las mismas oportunidades que tú tienes, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y ya trayéndolo a la parte climática, pues obviamente es muy importante que los movimientos ambientales, digamos, mainstream, pues sean también inclusivos, ¿no? O sea, que no cierren filas a la gente de la población LGBT, y que al contrario, que también les ayuden y que llamen a la atención de los gobiernos y de los organismos internacionales y decir, oye, yo sé que yo no soy de esta población, pero ya viste que esta población sale y ofrecerles espacios o apoyarles a que puedan transmitir sus mensajes. Entonces hay muchísimo que puedan hacer todos los aliados, muchas acciones, diferentes acciones, que pueden contribuir a fortalecer este movimiento, definitivamente. Y por supuesto a participar, pues también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando ya casi al fin, entonces ya van a ser unos pocos comentarios y algunas preguntas. Primero, bueno, Verónica y Carlos Alberto nos mandaron unos comentarios. Primero que nada, Verónica dijo, súper orgulloso de ti, mi querido Diego. Gracias por llevar voz a quienes muchas veces no la tienen y por dar visibilidad a un tema tan poco entendido y más su cuñado están relacionados con la comunidad. Felicidades a Proyecto Ecocidios por brindar este espacio. Muchas gracias, Verónica. Y Carlos Alberto nos dice, saludos Diego, un abrazo desde Colombia. Y nos alegra muchísimo llegar a espacios fuera de México. Aún no sabemos cómo procesar eso, que estamos llegando a espacios fuera de donde somos, ¿no? Y pues estas dos últimas preguntas, te las digo, también son un poquito como más técnicas. ¿Cómo podemos incluir en la agenda climática de las juventudes la visión y participación de la comunidad LGBT+ y viceversa? Pues es justo el otro día platicaba con unos chicos que son los delegados juveniles de México para el G20 y justo me hacían esta pregunta y ya tuvimos una conversación casi de 1 hora al respecto. Pero digamos que los puntos de resumen fue, primero, visibilizar. O sea, es muy importante la visibilización de la población LGBT en la agenda climática y la agenda ambiental. O sea, si tú revisas, desafortunadamente, en todos los textos que se generan de la convención, y no solo de la Convención de Cambio Climático, sino de biodiversidad y eso, no hay ninguna referencia a minorías sexuales. Entonces, pues eso tiene que cambiar. O sea, a la hora de que se redacten los documentos, a la hora de que se hagan los posicionamientos, y ahí yo sé que el Youth Constituency, el YUNGO, tiene un espacio de intervención durante las sesiones plenarias de la convención y de otros espacios. Y ahí es muy importante que si no son los países, que quien nombre el ejemplo pues sea los jóvenes, ¿no? Ahí sí, y agradezco mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el posicionamiento de México en la COP25 en Madrid, mencionó explícitamente a la población, o sea, que la acción climática no debía de discriminar por por cuestiones de género, por cuestiones de minorías étnicas, por temas de identidad de género y preferencias sexuales. O sea, eso fue histórico y es lo que tendría que pasar, porque si no lo mencionamos, les repito, no existe, desafortunadamente. O sea, porque al final son tantos temas, son tantas cosas que no. Entonces, pero si empezamos a meter lenguaje inclusivo en los textos, en las resoluciones, en las decisiones, pues eso ayudará a que eventualmente los países y las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales puedan agarrarse de ahí y decir, pues tú me dijiste que de que yo tenía que hacer esto, entonces pues ya no tienes de otra, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, que los jóvenes
incluyan, y no solo a nosotros, o sea, es también a las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, o sea, creo que es muy, muy claro también los grupos, digo, tampoco, a veces la gente más conservadora dice, es que no entiendo, y LGBT y todo el alfabeto, que no sé qué. No, a ver, o sea, o sea, está muy claro who is who, ¿no? Entonces, las minorías sexuales, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las mujeres, y las personas con la tercera edad, los jóvenes, o sea, a ver, o sea, es muy claro, ¿no? Entonces, afrodescendientes, por supuesto, entonces, y claro, o sea, y reconociendo la interseccionalidad que existe entre todos estos diferentes grupos. Entonces no podemos, o sea, es muy, muy importante eso, ¿no? O sea, también he visto ahí ahora que ya se habla de, ¿no? Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Eso me parece excepcional, porque justo están reconociendo que existen, porque luego en México dicen, no somos mestizos, pero aquí no hay, ¿no? No, claro que no, o sea, sí hay y son miembros, o sea, igualmente importantes que cualquier mexicano, entonces, y que cualquier ciudadano del mundo. Entonces, justo es la visibilización. Eso es el consejo que yo daría. Perfecto, sí, buenísimo. Lo que ahorita acabas de mencionar sobre que mencionaban la no discriminación en estas comunidades, wow, eso yo no lo sabía. Me parece excelente. Bueno, también pregunta Roger, ¿el nexo LGBT plus cambio climático debería ser un tema de justicia climática y equidad intergeneracional? Sí, completamente, completamente. De hecho, no sé si en la presentación lo mencioné, cuando justo presento la diapositiva sobre los países, ¿no? De que, o sea, hay países muy ambiciosos, pero con leyes muy retrógradas. Pues es eso, o sea, a ver, tú no puedes hablar de justicia ambiental perdón, de justicia climática sin justicia social. O sea, eso, o sea, la transición justa, toda esta idea y la transición justa y la justicia intergeneracional en realidad es todo, son diferentes nombres que se le ponen a un mismo concepto que es la justicia, ¿no? Entonces, ¿y qué es la justicia? Es que justo todos tengan la igualdad de oportunidades para acceder a los recursos, ¿no? Entonces, por supuesto que es algo intrínsecamente lo mismo, ¿no? O sea, es parte de algo y no podemos hablar de justicia social sin hablar de justicia climática y viceversa. O sea, son conceptos únicos, pues. Claro. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Bueno, con esto le vamos a dar cierre a la sección de preguntas y le doy la palabra a Dianita para que ella cierre este evento. Gracias, Pau. Muchas gracias. Y también gracias a Diego que nos estuvo acompañando. No pude escuchar todas las preguntas, pero escuché toda la conferencia. Y me parece increíble todo lo que estás haciendo y que cada vez más haya esta inclusión de no nada más mujeres, que era lo que hablábamos en la mañana, sino también de esta comunidad. Y, por ejemplo, hablabas también de los afrodescendientes y se me hace increíble. Y creo que pues vamos por buen camino y me gusta mucho el camino que estamos llevando. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotras. Agradezco también a las personas que nos están viendo por Facebook. Y pues no se les olvide que mañana seguiremos teniendo muchas conferencias, 2 en la mañana y 1 en la tarde, para que chequen el programa y no se lo pierdan. Entonces, si quisieras despedirte, Diego. Pues nada, realmente agradecerles muchísimo por este espacio. La verdad es que más que nada motivarlos a que sigan haciéndolo. Eso es lo que se necesita, porque lo que están haciendo es una labor increíble. O sea, dentro del argot de la convención, lo que ustedes están haciendo es la acción para el empoderamiento climático, que a mí esa frase me encanta porque es justo empoderar, ¿no?, a las personas para que tomen acción climática, y eso es lo que están haciendo ustedes, que es una parte fundamental. O sea,
sí, podremos tener el dinero, podremos tener la capacidad, podremos tener la tecnología, pero si no sabemos usarla y si no somos conscientes de la importancia de por qué de por qué debemos actuar, no se puede hacer nada. Y eso es lo que están haciendo ustedes, y de felicitarlos muchísimo. Mucho, mucho. Sí, claro, muchas gracias por las felicitaciones también. Te admiramos mucho. Al contrario, el admirador soy yo.